¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una edición más de Voz y Opinión. Ya en su segunda temporada y estamos encantados con todos ustedes. Les comento que hoy vamos a tener 2 grandes entrevistas y 4 grandes temas. Claro que sí, Jonathan. Me siento muy encantada de estar con todos ustedes. Mi nombre es Daniela Mesa. Y el mío, Jonathan Hernández, ya lo mencionaste. Y esta es una edición más de Voz y Opinión. Les comento que el día de hoy tenemos 4 temas. El primer tema que nosotros tocaremos es cómo está la situación de la donación de órganos en el Perú. También hablaremos un poco sobre cómo está la voz y opinión de los jóvenes. También tocaremos el tema de la quena peruana y creo que todos vamos a estar muy encantados con ello. Y para finalizar vamos a tocar el tema del cambio climático. Vamos a hablar sobre el cambio climático y el discurso que dio Greta. Además, no hay que olvidarnos que estamos transmitiendo en las plataformas de Sagalú TV, Inversión en la Infancia y Señal Digital 11.3. Así es, y para iniciar con voz y opinión, vamos a ver una nota que ha preparado nuestro equipo de producción sobre cómo está la situación de la donación de órganos en el Perú. Adelante. Donar órganos sin duda representa una oportunidad de vida para otras personas. La donación de órganos es el proceso médico en el cual se toma órganos y tejidos sanos de una persona para ser trasplantados a otras. Los especialistas señalan que los órganos de un ser donante pueden salvar o ayudar hasta 50 almas. Los órganos internos que se pueden donar incluyen a los riñones, corazón, hígado, páncreas, intestinos y pulmones. Asimismo, dentro de los tejidos, la piel, la córnea, hueso y médula ósea pueden ser incluidos de manera externa. La mayoría de las donaciones de órganos y tejidos ocurre cuando el donante por alguna razón fallece, aunque en vida esta práctica también puede ser posible con personas de todas las edades y orígenes. Si una persona es menor de 18 años, sus padres o algún tutor responsable debe autorizar la práctica donativa. En el caso que sea mayor de 18 años, solo puede indicar que desea ser donante firmando una tarjeta de donantes para la viabilización del proceso, en el cual es recomendable comunicar a sus familias por motivos de prevención. En el Perú, solo el año pasado se realizaron 62 trasplantes de órganos y tejidos. Mientras tanto, hasta la fecha, más de 7.000 pacientes esperan por un donante que le permita seguir respirando, seguir viviendo y sobre todo, seguir disfrutando de lo más preciado que tiene la humanidad, la vida. Y ahora sí, estamos de regreso con voz y opinión. Qué interesante lo que hemos visto en el reportaje y además es unos datos que creo que nosotros debemos analizarlos y debemos tenerlos en cuenta. Además es preocupante, Jonathan, porque existe en nuestro país ciudadanos peruanos que está un porcentaje de 80% que no son donadores de órganos. Así es, Daniel, y para hablar de esto está con nosotros Jenny Guerra Salas. Ella es directora ejecutiva de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre. ¿Qué tal, Jenny? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Qué tan importante es la donación de órganos? La donación de órganos es muy importante porque es un acto, aparte de ser un acto de solidaridad, salva muchas vidas. Una persona que necesita un trasplante es la única opción de tratamiento que tiene. Si existiría otro tratamiento, no estaríamos esperando que alguien done sus órganos. Por eso es importante la donación de órganos. ¿Qué órgano se puede donar? Bueno, en nuestro país se trasplantan órganos como corazón, pulmones, hígado, riñones, páncreas y además los tejidos como son la piel, las córneas, los huesos, ¿no? Entonces, siempre y cuando hay un receptor, todos los órganos que antes se mencionó y los tejidos pueden ser donados. ¿Ustedes manejan algún porcentaje de cuántas personas o algún número de cuántas personas esperan a la donación de órganos y cuántas personas también lamentablemente fallecen al no tener esta ayuda? Sí, nosotros manejamos la lista de espera a nivel nacional y aproximadamente tenemos 7.000, poco más de 7.000 pacientes en lista de espera, entre órganos y tejidos, ¿no? El mayor número de personas esperando son pacientes que son ciegos y que necesitan del trasplante de córnea para poder seguir viendo. ¿Qué institución está a cargo para las donaciones de órganos? El Ministerio de Salud, como ente rector de todo lo que es el sistema de salud,
tiene a su cargo la Dirección de Donaciones y Trasplantes. Esta dirección monitoriza a nivel nacional todos los procedimientos de donación y trasplante y trabajamos en conjunto con todas las instituciones, llámese salud, el mismo ministerio, los hospitales del Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas e incluso las instituciones privadas. O sea, todo el país bajo la dirección de la dirección. Claro. Usted mencionaba que hay muchas personas que están a la espera y muchas personas también que fallecen, pero esta cantidad no es algo preocupante y no es algo que podríamos jalar las orejitas al Estado, decir, ¿por qué tenemos a tantas personas esperando? ¿Por qué tenemos a tantas personas enfermas? ¿Por qué esperamos a que necesiten una donación? ¿Por qué no solucionamos un poco antes? ¿Por qué no tratamos de prevenir esto? Bueno, obviamente sacando la parte de los que nacen con las enfermedades ya congénitas, pues, ¿no? Sí, lo que dices es muy cierto. Como Estado, el Ministerio de Salud trabaja en lo que es la prevención, la promoción, ¿no? de la salud, de una vida saludable. Como se han podido dar cuenta, cada vez hay personas más obesas, ¿no? Hacemos poco ejercicio, el ritmo de vida que tenemos va a llevar a que nuestros órganos de algún momento fallen y necesitemos de un trasplante, ¿no? Bueno, y para acceder a esta adquisición de los órganos, ¿lo puede hacer cualquier paciente que esté necesitando o quizás hay una lista, se prioriza, se da preferencia a algunas personas? Solamente existen equipos de trasplante a nivel nacional en instituciones de salud, en MINSA, de las Fuerzas Armadas, profesionales especializados en el tema del trasplante. Entonces, una persona que uno de sus órganos está fallando, de lo que llamamos insuficiencia de algunos de sus órganos, es evaluado por este equipo. Y una vez que el equipo evalúa a esta persona, decide, ¿no?, si tiene las condiciones de recibir un trasplante o no. Y una vez que tiene la indicación de trasplante, lo incluyen a la lista de espera que se maneja en la Dirección de Donaciones y Trasplantes. Solamente las personas que están en esta lista de espera van a poder recibir un órgano para trasplante. ¿El fallecimiento de una persona a cuántas personas beneficia? Es importante recalcar que la donación de órganos se da en muerte encefálica, ¿no? ¿Qué significa esto? Estamos en un hospital, ha llegado una persona por un trastorno neurológico, ya sea un golpe, una caída, un derrame cerebral, cualquier circunstancia que haya provocado daño cerebral. Y entonces esta persona llega al hospital y la responsabilidad de los médicos en nuestra labor es salvarle la vida. En este intento de salvarle la vida porque tiene un gran deterioro neurológico, va a cuidados intensivos, ¿no? En cuidados intensivos está intubado, lo estamos ayudando a que viva, dándole medicamentos para que el corazón siga latiendo. Lamentablemente, cuando ya no podemos hacer nada y sigue en cuidados intensivos, si sospechamos que el cerebro ha muerto, y estamos hablando de la muerte encefálica, a partir de ahí hacemos varios exámenes para confirmar esta sospecha que tenemos. Y una vez confirmada la muerte encefálica, cuando la persona está en cuidados intensivos, intubado, ya no respira, solamente es la máquina la que le está ayudando a respirar y el corazón sigue latiendo y confirmamos este diagnóstico de muerte encefálica que lo hacen 3 médicos y en varias etapas, hay un protocolo, diagnosticamos que está muerto y la muerte encefálica es compatible con la muerte con el fallecimiento de una persona. Legalmente es una persona que ha muerto y que el corazón va a latir unas cuantas horas. Hagamos lo que hagamos, ese corazón va a dejar de latir. En ese momento, depende de qué tan sano también o tan fuerte, un joven, digamos, y depende también del daño, qué tanto daño haya tenido antes de morir, ¿no? Pero básicamente 24 a 48 horas en el mejor de los casos es un promedio que ese corazón va a seguir latiendo fuerte. En ese tiempo, le comunicamos a la familia que su familiar ha fallecido. Y en ese tiempo que tenemos corto, después de esta comunicación de la muerte, solicitamos la donación de órganos. Si la familia acepta a esta persona que está muerta, que el corazón está latiendo por unas horas porque está con medicamentos, se le lleva a sala de operaciones para hacer la extracción de los órganos en sala de operaciones. Entonces es importante tener en cuenta de que la donación de órganos se da bajo las circunstancias de muerte encefálica. Eso es solamente en esas circunstancias, en ninguna otra. Y usted mencionaba de que Perú cuenta con algunos equipos,
Pero, ¿en qué lugares? ¿En Lima existen estos equipos o en dónde más Sí. existen estos equipos? ¿Y qué tipo de equipos también? Sí, claro. Exacto, tu pregunta es muy interesante. A nivel nacional existen varios equipos de trasplante. Aquí en Lima hay equipos de trasplante de corazón, de hígado, de todos los órganos. Tanto en el Ministerio de Salud, el Hospital 2 de Mayo, puede realizar trasplante cardíaco, ¿no? El Hospital Cayetano Heredia, el Hospital Loaiza, el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, los hospitales más grandes de salud como es Almenara, Rebagliati, Sabogal, el Hospital Militar, el Centro Médico Naval. En todos esos lugares se puede hacer trasplante. Y en provincia, en Cusco, en Arequipa, Chiclayo, Huancayo, ahí también hacen trasplantes de órganos. Básicamente en provincias se hacen trasplantes renales. Renales. Señorita Jenny, ¿cuál sería el mensaje final para todas las personas que aún no cuentan en su DNI para ser donantes de órganos? Lo importante de manifestar en algún documento, ya sea en el DNI, en las actas de consentimiento informado que maneja el Ministerio de Salud, que son tan legales como el DNI, o incluso en la licencia de conducir, si ustedes se han dado cuenta, si tienen licencia de conducir, hay una parte que dice donación de órganos sí o no. Lo importante es manifestar a tu familia, porque finalmente en esa condición que les he explicado, a la familia le vamos a preguntar si desean que este procedimiento, o que si la persona que ha fallecido ha dicho que sí quiere ser donante, que respeten esa decisión. Entonces, lo importante, independientemente de dónde lo manifiestes, es comunicar a tu familia y decirle a tu familia que respeten tu decisión después de la muerte. Claro, ¿a cuántas personas podemos salvar? Algo rapidito. 9 personas. Wow, interesante. Sí, claro que sí. Bueno, ella estuvo con nosotros. Ella es Jenny Guerra Salas, directora ejecutiva de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre. Muchas gracias por estar acá. Y nosotros nos vamos a un corte y regresamos con más en Voz y Opinión. La primera infancia primero nació con un solo objetivo, el poder dar a las familias y a los responsables del cuidado de los niños más pequeños toda la información para que ellos puedan crecer alcanzando todo su potencial. Muy pronto, un programa de música, Tecnología, cultura, Voz y Opinión, un programa para jóvenes. Bueno, ahora sí estamos de regreso con Voz y Opinión. Ahora sí está con nosotros para hablar de derecho, de voz y opinión de los jóvenes, José Sousa Jr. Él es constitucionalista y referente de los derechos humanos en América Latina. Un gusto tenerlo acá, muy buenas tardes. Mucho gusto también para mí y para los que nos acompañan. Muchas gracias por aceptarle esta entrevista. Sí, gracias. Nuestra primera pregunta es, ¿cuáles son esos derechos de los niños y adolescentes para que se les pueda escuchar y dar su voz y opinión ante las autoridades de nuestro país? Empieza por las convenciones, que son materiales de tratados de derechos humanos internacionales, entre los cuales la Convención de Protección a los Derechos de los Niños, que Perú ha celebrado, muchos países también. Ahí se definen los derechos que protegen los niños, que definen su condición de sujetos de derecho con voz propia, porque si son sujetos de derechos, tienen voz. Si son objetos de derecho, la voz é de outro, é de um tutor,
Una persona mayor. Mayor. Los niños tienen esta disponibilidad y por eso en muchos países, en mi país, Brasil, como entre ustedes, los niños se movilizaron para constituir los estatutos de protección a los derechos de los niños. En mi país Estatuto de la Criança e del Adolescente, de los niños y de los jóvenes, que designa que los niños têm sistema de proteção, capacidade de enunciar seus próprios interesses, de se organizarem politicamente, de não serem detenidos, porque o princípio de consideração, mesmo quando os niños se ponham em contradição com as leis, incluso leis penais, o princípio é de pedagogia e não de castigo, de internação, salvo em los casos muito graves, mesmo assim por modo pedagógico de considerá-los quando em sistema de internação, não de encarcelamento. Y cuéntenos un poquito, ¿cuál es la importancia de que existan leyes específicas que protejan y que salvaguarden el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes? La consideração de que os niños são seres em desenvolvimento cultural, psicológico, e que há que contribuir para que este desenvolvimento se realize em respeito ao reconhecimento de sua qualidade histórica de afirmação como sujeito. Por exemplo, a categoria niño é uma construção social. Não é uma condição biológica, é uma construção social. A categoria niñez é construída socialmente, politicamente, historicamente. Em la Idade Média, os niños eram adultos reduzidos em sua condição para operar em las minerias, em los talleres de produção têxtil, né? São seres reemplaçáveis. A condição de niñez é uma construção da política de reconhecimento, de atribuição de valor político, filosófico, pedagógico y jurídico. Claro, y es necesario que el término niñez o la preocupación por los niños sea un tema transversal, bueno, en lo que respecta a Perú, en todos los ministerios y en todos los ámbitos. Sí, claro, porque se segmenta, hay como que una reducción de esta categoría. Por ejemplo, niños de la calle. ¿Son niños ou são sujeitos que se colocam em condição de vulnerabilidade? Por exemplo, a categoria de menoridade, que há uma correspondência em los códigos legais, por exemplo, Código de Menores, porque trata os niños como menor, pero não como niño. Por exemplo, em meu país, há uma série de expressões, não sei se lograria traduzi-las. Por exemplo, menor, ninhos de la calle, pivete, trombadinha, menino de rua, que retiram de nosso imaginário o reconhecimento da condição de niñez, aceptam a internalização, o abandono, incluso a condição de extermínio, de ação de morte violenta, porque parte de um projeto de limpeza
de lo social, limpeza de las amenazas, como agora acontece em meu país, em que as altas autoridades estão desarrollando uma política de negação da condição de direito de los niños para que se façam políticas de limpieza social. Claro. Igual como existe una categoría de adolescentes que están en la reinserción social, ¿no? Que han cometido algún tipo de delito. Otra de las preguntas es, ¿el Perú, el Estado peruano, tiene que envidiar a otros países en tema de los derechos fundamentales o los derechos constitucionales de referentes a niños y adolescentes y a jóvenes? No, el Perú tiene una rica elaboración normativa en el duplo sentido, sus leyes propias y su adhesión a la normativa de derechos humanos internacionales, como, por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño. Isso. Y más, en Perú hay una categorización específica decorrente del fato de que es un Estado plurinacional, porque tiene muchas comunidades indígenas. Y las convenciones también protegen la niñez en las comunidades indígenas, conforme su modo de existir, de construir sus derechos consuetudinarios, sus costumbres. Entonces, en Perú hay una riqueza. Estoy en Perú para un grande curso promovido por Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, em conjunto com minha universidade, a Universidade de Brasília, e também com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E neste espaço, toda esta riqueza está demonstrada em diálogo com as comunidades, as rondas campesinas, os pueblos interesados llamados. Los povos interesados. Exacto. E o encontro se hace em el Palácio de Justiça, para que os magistrados compartilhem essas informações com o pueblo, as comunidades, e também com os altos comissionados das Nações Unidas e do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, notadamente. Claro, ¿qué le diría primero al Estado peruano con respecto a que quizás se pueda aumentar la responsabilidad con el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? No tanto quizás como lo vemos acá mucho en Perú. Es que hay muchas leyes, gran cantidad de leyes, sí. Muchas de ellas con vacíos legales. Sí, claro. Y además muchas de ellas que no se llevan a la práctica. ¿Qué les tendría que decir al Estado y también qué les tendría que decir a todas las personas de pie para que se puedan sumar a la defensa de los derechos? A capacitação, a formação, como aqui neste programa que tem este rol de servir de estrutura formativa. Nestes dias, em este curso, presentes representações de los organismos internacionais, eles insistiram que não bastam as leis, porque as leis podem reduzir-se a papeles. É preciso realizar a promessa contida em la lei. E aí capacitar o social para compreender os valores e também se mostrar responsável pela sua concretização, sua execução. Um dos requisitos de realização dos direitos humanos é também a formação, a capacitação, a educação para os direitos. Interessante. Este programa, esta forma como esta TV Salgalu se compõe, traduz bem este rol de ser um espaço de educación para los derechos humanos. Claro, Muchas es responsabilidad gracias. de todos los medios de comunicación, también las escuelas, Y también de nosotros. de todos los ciudadanos, de que podamos sumarnos a la defensa y podamos hacerlo respetar, respetándonos también nosotros mismos. Y también Muchas gracias. mantener la educación cívica. Muchas gracias. El propio nombre del programa, Voz Voz y y Opinión. Opinión. Muchas gracias, Muchas gracias señor por José. estar acá. Y bueno,
Estuvo con nosotros José Sousa Jr., él es constitucionalista y referente de los derechos humanos en América Latina. Muchas gracias por estar acá. Sí, Nosotros sí. nos vamos a un corte en Voz y Opinión y regresamos con más. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, nutrición en la infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, diálogo abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales, todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Este sábado 12 y domingo 13 de octubre a las 7 de la mañana y 8 de la noche transmitiremos por las redes de Salgalú Televisión y UCI Noticias la Mesa 5, descentralización efectiva de los programas sociales y de sus presupuestos. No te pierdas, quinto encuentro nacional por la primera infancia. Y ahora sí, estamos de regreso con Voz y Opinión. Como ya lo había mencionado, ya ahora vamos a ir con el tema de música. Vamos a hablar sobre la quena peruana a cargo de Andrea Chinchay. Y también en el bloque ambiental con Milagros Olivares, que habla sobre el tema y el comentario sobre el cambio climático del discurso que dio Greta Thunberg. Así es. Adelante con ellas. Bienvenidos una vez más a este espacio musical en Voz y Opinión. Mi nombre es Andrea Chinchay. Hoy día vamos a hablar de un instrumento milenario. Esta es la quena. Tenemos a un súper invitado, a un talentosísimo instrumentista de la quena. Él es Checho Cuadros. Pero antes vamos a ver una nota que la producción ha preparado para todos ustedes. Vamos a verlo. La quena deriva de una palabra del quechua quechna, que puede traducirse como flauta. Es un instrumento musical de viento, originario de la región andina. Construida con caña, barro, madera o hueso, la quena dispone generalmente de 7 orificios, 6 en la parte del frente y otro atrás, que se tapa con el pulgar. La longitud de la quena suele rondar el medio metro, aunque varía de acuerdo al modelo. Su tubo es hueco, con un diámetro de unos 2 centímetros, soplándose por una boquilla que puede tener forma de V o U. De acuerdo a la longitud y a otras características, existen diferentes clases de quena que pueden ofrecer distintos sonidos. Este instrumento es tradicional del folclore andino, ya que era utilizado por culturas precolombinas e incluso preincaicas. Se dice, de hecho, que es el instrumento de viento de mayor antigüedad. En concreto, podemos decir que se ha convertido en el instrumento más significativo de la tradición de la música andina junto a otros dos, como son el sicu y el charango. Existen diversos tipos de quena. Por ejemplo, una de las más conocidas y significativas es la que responde al nombre de marcama. Ubicada dentro del grupo de las flautas verticales, la quena en sus orígenes se empleaba para tocar melodías pentatónicas. Con el tiempo, se empezó a usar para ejecutar también melodías de tipo diatónico y finalmente para todo tipo de melodías.
La quena solía emplearse con fines rituales para rendir tributo a los dioses o para celebrar diferentes acontecimientos. Hoy se utiliza para interpretar canciones típicas de la zona andina, en países como Perú, Bolivia y Argentina. Bravo, bravo. Bienvenido, Checho. Estamos muy felices de tenerte acá. Bienvenido, Checho Cuadros, multiinstrumentista, productor musical, y hoy día ha venido a hablarnos de su instrumento principal, el que lo lleva en el corazón, la quena. Bienvenido, Checho. Gracias, Andreita. Gracias por la invitación acá al programa. Bueno, sí, hablando de la quena un poco. Es un instrumento milenario, ¿no? Realmente con muchos, pero muchos años. Casi 5.800 años de antigüedad estamos hablando. La última quena encontrada en Chilca, casi paralelo a lo que son los egipcios. Dios mío. Entonces, y bien loco porque se encontró en la costa, ¿no? Y normalmente siempre la quena más se toca en la sierra. Entonces ya hay bastante por investigar, ¿no? Realmente de lo que es este instrumento y lo maravilloso que tiene, ¿no? La evolución de los años. Historia, patrimonio cultural. Sí, definitivamente. Y la verdad es un instrumento que me ha dado mucho. Y gracias a la quena he podido conocer muchos lugares del mundo, con sus melodías atrapar a la linda gente, porque es un instrumento realmente maravilloso, que tiene bastante importancia, sobre todo no solo en la música andina, sino yo creo que en la música mundial, ya que puede introducirse o fusionarse en cualquier tipo de género, ¿no? Y ahora que me hablas de la importancia, quisiera que nos cuentes la importancia que tiene en el Perú, por qué la quena es tan representativa, ¿no? Bueno, la quena es muy representativa en el Perú, principalmente, sobre todo en lo que es nuestra música andina, folclórica y latinoamericana, ¿no? Que ocupa bastante realmente lo que es este instrumento. Pero ya al pasar los años se fue yendo por otros tipos de ramas, otro tipo de fusión, otro tipo de géneros. Y la quena empezó también ya a introducirse en otros ritmos más populares, ¿no? Tanto como en el rock, como en el reggae, algunas veces en la salsa, el hip hop, en el metal y hasta lo que es de repente lo más quizás complejo, que es el mundo del Latin jazz o del jazz, ¿no? Donde ya necesitas también de repente otro tipo de preparación musical para poder llegar a esos límites que uno antes pensaba que era difícil de llegar, ¿no? Y eso es muy importante porque a lo largo de todos los programas, querido público, han podido ver que hay fusión de todo. En realidad ya los estilos musicales se interrelacionan y podemos decir que se crean un híbrido, ¿no? Entonces vemos que ahora la quena, que era un instrumento milenario totalmente representativo en el folclore andino, ahora se traspasa a estilos populares. Y lo que yo he visto, y espero que todo el mundo busque por favor Checho Cuadros en YouTube, que tú haces fusión. Y ahora hablaste de Latin Jazz, ¿no? Sí, bueno... Cuéntame de la fusión que tú haces. Realmente, antes de hacer cualquier fusión, siempre le digo a toda la gente que la quena actualmente puede tener sus técnicas urbanas, o su sonido ya urbano, un sonido diferente, pero moderno, pero nunca hay que olvidarnos siempre de nuestras raíces, ¿no? Que es la parte también andina. Claro. Porque ahora, por ejemplo, los jóvenes de ahora, los más jóvenes empiezan a tocar la quena y me da muchísimo gusto de que ya ahora también se esté dando bastante importancia a ese instrumento, pero hay algunos que comienzan por el lado de repente buscando más lo moderno, lo que lo atrapó en un comienzo, que no pensaban que, digamos, escuchar una improvisación de un hip hop o una improvisación de un reggae introducido en la quena. Entonces,
los atrapó más que la música andina. Entonces siempre hay que buscar ese balance, ¿no? Siempre tener lo andino acá, lo presente, nuestras raíces, lo milenario y también lo moderno para poder hacer una equivalencia de todo eso, Es ¿no? un balance y creo que es parte de nuestra identidad, porque Sí. somos peruanos, Sí, ¿no? yo Y nos de- representa este instrumento, música folclore, ¿no? De nuestro propio país, pero a la vez estamos en contacto de Y una ahora- globalización. Y ahora para fusionar esto, ahí también hay otro trabajo, porque a veces de repente puedes tocar tú, digamos, un chorinho, que es en Brasil, el choro, que es un ritmo muy famoso, pero uno, tan solo por tocarlo con quena, no quiere decir que ya está sonando ya bien, porque si no tienes que primero adaptarte al lenguaje musical de lo que tiene el choro para recién la quena introducirlo a eso. Claro. Es un periodo de adaptación, no porque Del sonó, estilo, claro, no del por- instrumento al claro, estilo. Eso exacto. hay que aclarar que yo creo que, claro, podemos ser instrumentistas y podemos ser muy buenos, ¿no? Pero tocarlo con el tocar estilo. Con el estilo y tener interiorizado el ritmo, ¿no? Que uno quiere Exactamente. interpretar con el instrumento, eso es lo difícil. Lo Entonces, mismo con un tango, lo mismo con el swing que tiene el jazz. ¿podrías darnos un ejemplo de cómo es que funciona la fusión? Por ejemplo, mira, si nosotros nos vamos para Argentina y tocamos una canción de Piazzolla que es un tango, puede ser así, ¿no? Por ejemplo, yo ahí estoy sintiendo el chin, 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 chin. Y ahora chin, si quiero chin. fusionar, que volverlo fusión, ¿no? Entonces yo estoy sintiendo el Qué bonito, bonito suena. Todo ritmo. Entonces el tiempo estoy marcando yo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Entonces para poder sentir esa cuestión de lo que es el tango. Ajá, Entonces claro. igual ahora tú vas a Brasil, quieres por ejemplo tocar un chorinho o también una samba muy famosa o una canción como Tico Tico no Fumá, por ejemplo. Entonces tiene que ser... Claro. se Dios mío, siente- he visto tus dedos moviéndose así a 1000 por hora. Y lo mismo puede pasar de repente un blues muy Y- conocido, un blues, por ejemplo. ¿Y cómo se siente cómo se siente este blues? Bien. Qué lindo. Ahora, estos efectos que has dado, Claro. qué bonito, le dan uno un matiz Sí, por a la ejemplo, interpretación. Sí, la Exacto. quena tiene bastantes efectos. Muchos normalmente un frulato. ¿No? Le añades tu voz. Por ejemplo, ahí dice. Qué interesante.
Y qué lindo. Y bueno, cuéntame, veo que tienes acá dos quenas, nos has traído dos quenas. Cuéntame, ¿qué diferencia hay entre ellas? Bueno, por el tamaño, lógicamente, es lo principal. Una está afinada en sol mayor y la otra está afinada en fa mayor. ¿Están en diferentes notas? Sí, o sea, con una quena tú puedes tocar en todas las afinaciones, siempre y cuando tengas una buena técnica, ya que... ¿Puedes enseñarnos, por ejemplo, una misma canción tocada en... una pequeña melodía tocada en las diferentes quenas? Claro. La misma. Por ejemplo, la canción que tocó al comienzo, que era Ojos Azules, Ajá. al comienzo... Es la menor, Ajá. la tonalidad, y acá lo voy a tocar en sol menor. Entonces es un tono Claro, de diferentes diferencia. alturas, ¿no? Sí, y es porque a veces los cantantes tienen una tesitura en otro tipo de registro vocal Claro. y uno al hacer una grabación normalmente a veces necesita unas quenas o bien más grandes o más pequeñas de acuerdo a la afinación. Y, ¿no? veo que mientras más aguda es más delgado el tubo también. Sí. Y mientras más grave el Va creciendo. Va creciendo. Sí. Claro, qué Exactamente. bien. Ya- Es como Ya pasa a tomar el nombre de quenacho. Claro. A partir de la afinación en mi mayor y para arriba pasan a tomar el nombre de quenachos. Y las quenas más pequeñas pasan a tomar el nombre de quenillas. Qué Inclusive hay más grandes que el quenacho, una quena de ese tamaño hasta acá que se llama mamaquena. Ah, su madre, Entonces, una, la mamá de todas. Entonces, es y una familia, pues, ¿no? Y cuéntame, ahora me han dicho que acá en la producción todos me dicen, recuérdame, recuérdame. Ah, esa Quieren es que la- cante, recuérdame. La de Coco. Vamos a ver, ¿te animas? A ver, vamos a ver. A ver. Ay, me animo. Por Y a ver, favor, por favor. ¿ahí? Sí, Y a Ahí, ver, ¿no? juntos, juntos. Un Ahí, poquito vamos. nomás. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. Bien, bravo, qué linda canción, de verdad. Esta canción emana muchísimas emociones, ¿no? Me hizo la escena de la abuelita cuando la parte que el niñito le empieza a cantar. Mira, yo la veo 20 veces esa película y las todos 20 lloramos. veces lloro, ¿verdad? Y Porque es esta increíble, canción, ¿no? esta película, perdón, es una canción dirigida a todo público. Sí. Y ahora quiero que te dirijas a todo el público que nos está viendo y nos digas por qué es importante que escuchemos y nos identifiquemos con este instrumento. Bueno, la quena es un instrumento maravilloso que tiene demasiado potencial, puede realmente fusionarse e introducirse en todo tipo de género musical. Invito a toda la gente a que puedan consumir este instrumento, que puedan tocar este instrumento, que puedan escuchar, que puedan ser partícipes de diferentes eventos, ya que esto es algo realmente maravilloso que ha estado durante años, creciendo más musicalmente, y así yo quisiera ver de acá 50 años ya qué cosas más se pueden lograr con la quena, ¿no? Entonces eso para mí también es mi objetivo principal, que es de difundir ese instrumento por el mundo, ¿no? Muy bien, entonces muchísimas gracias por haber venido, Checho. Por favor, síganlo en todas las redes, porque tiene muchísimos fans, ¿ah? Así que esto es todo por hoy. Espero que se hayan divertido, espero que hayan aprendido muchísimo. Y bueno, ya nosotros nos vamos a un corte comercial, que ya venimos con muchísimo más en Voz y Opinión.
El debate continúa. La situación de la primera infancia y las estrategias para su desarrollo siguen siendo tema prioritario en Diálogo Abierto, programa semanal del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, donde tu opinión y participación es importante. Y seguimos en más en Voz y Opinión. Así es, y para hablar un poquito sobre el cambio climático, primero vamos a ver el resumen del discurso que hizo Greta, que dijo Greta, en la reunión que tuvo, y creo que ese va a ser el pie para nuestra conversación hoy. Vamos a escucharla. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. The world is waking up. And change is coming whether you like it or not. Thank you. Y bueno, ya estamos acá en mesa para conversar un poquito más y ahondar el tema de el cambio climático con José Ceballos Afonso. Él es miembro de Viernes para el Futuro. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuéntame un poquito, vamos a hablar primero con lo que respecta a la organización. ¿Qué fin o cuál es la razón de ser de Viernes para el Futuro? Bueno, Viernes para el Futuro nace justamente con Greta Thunberg en Suecia para noviembre del año pasado, del 2018. La organización básicamente busca la movilización de las juventudes y que se concienticen sobre los temas de la crisis climática actual y que se pueda actuar también exigiendo a los políticos y políticas públicas que sean pensadas con transiciones socioecológicas eficientes. Claro, hemos escuchado a Greta que nos ha dicho que estamos en una extinción masiva. ¿Cuál ha sido o cuál es la repercusión de este mensaje que ha dado ella en la sociedad peruana y en la sociedad internacional? Bueno, básicamente ha polarizado al mundo el discurso de Greta. Está quienes apoyan y están a favor de Greta y quienes están en contra y son bastante más escépticas. Pero digamos que se está poniendo en la mesa un tema que para muchos puede ser polémico o que para muchos puede ser un tanto irrelevante, ¿no? Digamos que no vemos de manera tangible lo que es la crisis climática actual, sobre todo quienes estamos en ámbitos urbanos. Pero si nos vamos a otros espacios, como los rurales, ahí podemos encontrar que el cambio climático sí está afectando y que es real, ¿no? Hoy hay luchas por el agua en el Perú, en el mundo. Digamos que en Argentina, acá cerca, están habiendo inundaciones por el aumento de la producción sojera, de la soya. En Chile están habiendo conflictos por el agua, que están quitando recursos hídricos desde los glaciares y que van hacia las costas, que son desiertos. ¿Qué tanto afecta el cambio climático en nuestro país? A nuestro país es grande la afección porque somos un país agrícola, básicamente, y por nuestra biodiversidad y nuestra variedad ecológica y los distintos pisos altitudinales, hace que, por ejemplo, en la agricultura, los cafetaleros, los cacauteros, tengan que verse obligados poco a poco a ir migrando más hacia las alturas, porque en las zonas bajas se están perdiendo los ecosistemas, se están perdiendo las calidades del suelo, vinculado con el tema de crisis climática.
Y si vemos, por ejemplo, lo que pasó en la Amazonía recientemente, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay y un poco acá en Perú, y si recordamos el ciclo del agua, la evapotranspiración que generan los bosques amazónicos que luego van hacia los glaciares y que de los glaciares por la glaciación y después el descongelamiento van hacia las cuencas de los ríos, vamos a estar perdiendo recursos hídricos a futuro que no van a estar proveyendo a nuestras ciudades, y cuando veamos eso vamos a recordar, bueno, sí importaba esos reclamos que se hacían sobre la Amazonía. Y si somos más específicos, ¿qué región se encuentra de nuestro país se encuentran más afectados? Principalmente son las regiones amazónicas las que se ven afectadas, sobre todo por la tala ilegal. La deforestación. Exactamente, la deforestación. Por ejemplo, Loreto es una de las regiones en donde los niveles de deforestación son de los más altos, madre de Dios. No solamente es la tala, sino también es el cambio de uso del suelo, que migran para la ganadería de manera intensiva, extensiva, y además la minería informal e ilegal, ¿no? Que no solamente depreda el bosque, sino que también contamina los ríos, los cauces de los ríos y demás. Y mira, te voy a hacer una consulta, espero no caer un poquito inacertado. Creo que hay algunas personas que tienen ese sentimiento patriótico acá, ¿no? Por ejemplo, yo me he puesto a pensar, porque muchas veces acá en Perú han salido niñas y niños diciendo, oye, atiende, esto está pasando. Hace un año, si no me equivoco, vimos un video donde un niño salía con una llama helada, con una llamita que estaba muerta, ya congelada. Y eso es producto del cambio climático. ¿Por qué no le tomamos importancia a estos niños? Y ahora que sale Greta, que de hecho yo la felicito personalmente como joven, y creo que ha dado un gran paso, y creo que todos tenemos que seguir y aportar para ello. Pero ¿por qué no le hemos dado, o por qué no le damos esa misma importancia a niños que también salen a hablar y salen a defender el cambio climático? Bueno, en lo personal considero también de que nuestro país todavía no quiere atender a esas necesidades y está viendo otras cosas que están pasando, ¿no? Digamos, los intereses generales son fútbol, políticos hoy, pero digamos que hace unos años la política no estaba en la agenda o en el hablar diario, claro, en el hablar cotidiano de las personas, ¿no? No se hablaba en las mesas de cuando uno come de política, más bien se trataba de aislarse de eso, pero hoy, si bien es cierto, las juventudes todavía no estamos recuperando esa voz, pero es el momento, ¿no? Es el momento para que podamos ganar este peso, y estamos en este espacio nosotros, nosotras, y podemos ir gestando movilizaciones, concientización, y generando también espacios de información desde saberes ancestrales, de saberes colectivos, desde la ciencia, la técnica, e ir divulgando un poco más, ¿no? Que es un poco lo que también trabaja el movimiento, e ir revalorando y rescatando jóvenes de nuestro país, ¿no? Las juventudes de nuestro país que también se movilizan por estos temas, desde los sectores populares, por ejemplo. Claro, algo rapidísimo. Sí, Tú claro. mencionaste que había una diferencia entre cambio climático y crisis climática. ¿Por qué se le denomina así? Bueno, el cambio climático es simplemente algo que va como una transición, que es lo que se planteaba en algún momento desde el espectro político. Pero en la actualidad nosotros, como movimiento internacional y como Viernes por el Futuro Perú, lo llamamos crisis climática porque es algo que tenemos que atender ahora. Y no es algo inmediato. Exacto. Y no es algo que digamos nosotros como movimiento, sino está el panel intergubernamental por la crisis climática, por el cambio climático, que es de las Naciones Unidas, y que es una junta de expertos en temas ambientales y ecológicos que han puesto y han hecho una investigación muy detallada de qué es lo que está pasando, y por esos datos podemos decir hoy por hoy que es una crisis. José, ¿cuál es tu mensaje final para todos los jóvenes y adolescentes que nos están viendo? Bueno, invitarles a sumarse a las movilizaciones, a concientizarse. Hoy tenemos la posibilidad de podernos informarnos cada vez más, la información es más libre, y busquemos un poco en la ciencia. A nosotros como movimiento nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Viernes por el Futuro Perú, o Fridays for Future, Perú también. Y ahora estamos en muchas regiones, estamos en cerca de 20 regiones ya, y estamos cada vez movilizando más y más a las juventudes para que tengan esta conciencia. Muchísimas gracias, José, por haber
estado acá, creo que a todos se nos ha quedado muy claro de que tenemos que poner nuestro granito de arena. Y la importancia de Más que estar ahí. granito, tenemos que poner nuestras manos, hombros, tenemos que darnos de completo, porque esto no puede ser un problema que tiene que durar, y ha durado, y está durando muchos años, y esto tiene que parar. Muchas gracias, José Ceballos, por estar con nosotros. Eres miembro del Viernes por el Futuro Perú. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos con la parte final de Voz y Opinión. En este año 2019 estamos renovados con la misma pasión y compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los martes, experiencias que vale la pena conocer. Un programa dedicado a difundir las acciones impulsadas por gestores locales para mejorar la atención integral de la infancia. Los miércoles, Nutrición en la Infancia, con toda la información necesaria para orientar a las familias sobre la alimentación saludable, especialmente de los más pequeños. Los jueves, Diálogo Abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, Voz y Opinión, un programa para alzar la voz sobre los temas de importancia regional y local de la juventud peruana. Participa en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Este sábado 12 y domingo 13 de octubre a las 7 de la mañana y 8 de la noche transmitiremos por las redes de Salgalú Televisión y UCI Noticias la Mesa 5, descentralización efectiva de los programas sociales y de sus presupuestos. No te pierdas, quinto encuentro nacional por la primera infancia. Y ahora sí, estamos de regreso con la parte final del programa. Nosotros nos vamos tristes, pero de todas maneras encantados con mucha información que nos han dado y además temas y personas que nos han dado mucho gusto conocer. Les comentamos que el día de hoy es el Día de la Niña a nivel de Perú. Pero esto no es un tema de conmemoración, esta no es una fecha de conmemoración, porque hay muchas cifras que siguen aumentando. El embarazo adolescente sigue aumentando. El acoso, la violencia, las violaciones. Hay muchos temas que sinceramente siguen aumentando y esos temas son los que afectan a las niñas. Y creo que este día no es una fecha de conmemoración, al contrario, es una fecha de reflexión y ponernos a pensar un poquito sobre qué estamos haciendo para ayudar a estas niñas. Y que también las autoridades se están poniendo Así es. todo en ello. Bueno, no se olviden que vamos a estar retransmitiendo el programa los días lunes a las 11 de la mañana en la plataforma de Salgalú TV, Inversión en la Infancia y Señal Digital 11.3 de UCI Noticias. Así es, y nosotros nos vemos como todos los viernes a partir de las 4 de la tarde. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego.